Tenemos la bendición de tener hoy aquí a nuestros apóstoles. Recibamos con un aplauso a nuestro apóstol, el pastor Alfredo Ferrara. Va a compartir con nosotros en esta tarde. Buenas tardes. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios, pues ya les agradeció mi esposa por toda la bendición de lo que estuvimos peleando esa batalla. Como a las 6 de la mañana de ese día donde se puso mala, le había ya bajado la presión a 40 y 20, 40 la alta y 20 la baja, y vi la muerte ahí en ella y le dije: Señor, déjamela y la voy a bendecir más. Así que ya la ven, le ha ido muy bien, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Santiago, capítulo número 1, y vamos a dar lectura del verso 1 en adelante, al 4. Dicen las escrituras así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, gracias por tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Guíanos en esta hora, bendícenos y toca el corazón de cada persona, Señor, que podamos salir en el gozo de tu Espíritu Santo, en la presencia tuya, Señor, regocijándonos porque tú estás en medio nuestro, porque nos has dado tantas y grandes promesas, Señor, mucho más preciosas que el oro. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estaba terminando este mensaje cuando de repente tuve un sueño, y en el sueño iba a presentar un casting. ¿Qué es eso? Bueno, iba a presentar eso. Y me dijeron las palabras que iba a decir y la manera en que lo iba a decir. Entonces me dijeron: vas a decir esto. Y se me olvidaba y le volví a decir en el sueño: repíteme. Y otra vez se me olvidó y le dije: repíteme. Y a la tercera vez me lo dijo y me desperté y lo anoté. Y decían así las palabras: la grandeza está a la puerta. La grandeza está a la puerta y depende de alcanzarla en la manera en que libramos las batallas. Depende de alcanzarla de acuerdo a cómo nosotros respondemos en las pruebas, en nuestra victoria o nuestro fracaso, o seguir con el trato de Dios. Dios quiere que nosotros pasemos todas las pruebas. Tenemos que saber, y tal vez este sea un mensaje un poquito diferente al que has oído, pero quiero que podamos darnos cuenta todos de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos somos más que vencedores. No importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés viviendo, tú eres más que vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que 3 cosas importantes. Tienes que tener en claro que si eres hijo de Dios vas a ser probado. Y si no eres hijo de Dios también vas a ser probado. Segunda cosa, Dios tiene a los valientes para arrebatar el reino de Dios. ¿Hay alguno de esos aquí? Tercer cosa, Dios nos quiere librar a todos de todas nuestras situaciones difíciles. ¿Qué dije? Dios nos quiere librar de todas nuestras situaciones difíciles y de todas las cosas que pasamos. La pregunta es: ¿cómo reaccionarías si en tiempo de prueba viene alguien y te dice palabras como las ha dicho ahora el apóstol Santiago? Santiago era el medio hermano de Jesús, y Santiago era reconocido ahí en Jerusalén como el pastor. No tanto los discípulos o Pedro, sino que tú lo ves a Santiago en cualquier situación de concilio. Él se levanta y dice, por ejemplo, en Hechos 15 dice: el Espíritu Santo dice así, y así le vamos a hacer. Un hombre con una autoridad tremenda. La historia cuenta de que él tenía sus rodillas así con huesos a causa de estar hincado siempre orando a Dios y clamando al Señor. Tenía una revelación tremenda de Dios. Vinieron
los romanos y a él también murió como mártir. Y dicen que vino una debacle en el Imperio Romano a causa de haberlo matado a él. Así que este Santiago le escribe a los de la dispersión, a los que habían huido a causa de la persecución. Se había levantado una persecución ahí en todo Jerusalén y la gente tenía que huir. Venían y le decían a la gente: el César es el Quirios, el César es el Señor. Y ellos decían: no, Jesús es el Quirios. Y lo ponían como antorcha ahí en palacio, en donde estaba Herodes. Los ponían ahí como antorcha, los metían al foso de los leones. Bueno, tal era la situación de que ellos tenían el deseo de morir por Cristo y para Cristo, que el Señor traía que los leones no los comieran, y ellos mismos metían la cabeza a la boca, que todavía no entendían bien las cosas del reino, eran recién convertidos y querían morir por la causa de Cristo. Así que le habían matado a esta mujer, supongamos, a su esposo, le habían matado a su hijo, y viene Santiago y les dice a los que habían huido: había perdido la casa, se la habían quemado, había perdido todo lo que tenía, no tenía dónde dormir, no tenía qué comer. Y viene Santiago y le dice: ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. No diríamos un amén, ¿verdad? ¿Cómo me va a decir que tenga por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas? Qué insensible el pastor. ¿No diríamos eso? ¿Cómo es que está diciendo esas cosas? ¿Que no sabe por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo? Que se ponga en mis zapatos a ver si dice que tenga por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y lamentablemente, amados, las cosas de las cuales nosotros hemos sido formados son diferentes a las cosas del reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos ser transformados en nuestra mente, necesitamos ser cambiados totalmente, formados a la cultura del reino y no a la cultura de este mundo. Las escrituras nos hablan acerca de la diferencia de pensamientos. A nosotros en lo particular rechazamos el padecimiento, rechazamos el poder padecer. Fíjate cómo animaban a la gente en Hechos 14:22. Dicen las escrituras así: confirmando o fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Estaban qué? Fortaleciendo o confirmando los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos les anima eso? A mí no me anima mucho, diciéndome que a través de muchas tribulaciones voy a permanecer en el reino de Dios y voy a seguir y voy a alcanzar las promesas de Dios, entrar en el reino de Dios. Las escrituras nos hablan claramente acerca del plan y el propósito de Dios, y tenemos que transformar nuestra mente y nuestros pensamientos para poder entender cómo Dios cree las cosas y cómo Dios piensa. Puedo ver entonces que muchas de las cosas que dice aquí en la Biblia pueden tener alguna lucha en nuestro corazón. Aquí vemos que al hablar de las pruebas, nosotros podemos ver diferentes fuentes de pruebas. Vemos que a causa de que el hombre cayó en pecado, Adán, entró la enfermedad, y entró de la misma manera los accidentes. Así que a causa del pecado estamos sujetos a accidentes y enfermedades, y esa es una fuente de aflicción. Podemos ver otra fuente de aflicción: gente egoísta, que busca su propio beneficio y no le importa dañar a los demás. Y gente que solamente está viendo cómo hacer daño, como lo vemos ahora en tantos lugares. Vemos que el diablo también es otra fuente de aflicción, que viene contra nosotros para querer robar, matar y destruir. Pero hay otra fuente también que nos hablan las escrituras, y la otra fuente es Dios mismo, que quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros avancemos, quiere que alcancemos sus propósitos aquí sobre la tierra. Digan un amén y con ese tengo.
Y allá en Deuteronomio capítulo número 8, verso 15, dicen las escrituras, que te hizo caminar, refiriéndose al pueblo de Israel, por un desierto grande y espantoso. ¿Quién lo hizo caminar al pueblo de Israel por un desierto grande y espantoso? Dios. Dios lo hizo caminar por ese desierto, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y qué, y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. El propósito de Dios siempre para las pruebas es hacernos bien, alcanzar todo lo que Dios ha determinado para todos nosotros. Podemos entonces saber que hasta que lleguemos nosotros al cielo, vamos a pasar por diferentes pruebas y diferentes situaciones. En Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Qué dice? Gócense. ¿Sabías tú que el amor es una decisión? Yo decido amar. Y eso es lo que hace que en mi corazón avance el amor hacia mi pareja y el amor hacia mis semejantes, porque tomo una decisión. El gozo es una decisión. Yo decido o estar afligido, o estar atormentado, o deprimido, o decido levantarme y gozarme en el nombre del Señor. Yo decido qué es lo que tengo que hacer con la fe. Es una decisión. Yo decido creerle a Dios. Nosotros decidimos, y cuando decidimos viene la revelación a nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Entonces podemos saber que Dios viene sobre nosotros para querernos enseñar cosas y poder nosotros tener crecimiento en nuestra vida. Muchas personas han pasado por situaciones difíciles, y me da gusto a mí ver gente que permanece en los caminos de Dios. Hay héroes de la fe que han pasado por situaciones difíciles y están pasando por situaciones difíciles y no saben que son héroes de la fe. Fíjense bien ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, es donde habla acerca de los héroes de la fe. Y habla y dice 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿No te emociona ese tipo de gente al hablar de la fe? Imagínate a Daniel, cómo estaba ahí orando él 5 veces al día. Abría su ventana y de repente viene un edicto y dice: aquel que se le llegue a tomar orando a su Dios va a ir ser echado al foso de los leones. Pues Daniel abría las ventanas. Yo, si hubiera estado ahí, le hubiera dicho: oye, pues métete al baño, Daniel, y ahí ora, pues para qué, no seas imprudente. Pero Daniel abría las puertas y lo veían orando y lo tomaron. Y dice la Biblia que lo metieron al foso de los leones, y Dios trajo artritis a esos leones que no podían abrir su boca ni moverse. ¿No te emocionan esos héroes de la fe? David, ¿te imaginas enfrentándose al gigante Goliat con toda la fe en el Señor, que Dios iba a hacer milagros a través de él? Y David agarra la onda, dile al que está a tu lado: agarra la onda, hombre. Y le golpea al gigante en la cabeza y le corta la cabeza, y Dios le da la victoria a David. Hombres de fe. Esos 3 hombres que dijeron: sepa, oh
ciertísimamente, Nabucodonosor, que no te vamos a adorar a ti ni a tu imagen. Nosotros adoramos solamente a Dios. Dios tiene el poder para librarnos, pero si no nos libra, como quiera, nosotros glorificaremos el nombre del Señor y solamente a Él adoraremos. Y dicen las Escrituras que Nabucodonosor se enojó y lo metieron al horno de fuego. Y tal fue lo rápido en que lo metieron, que al abrir el horno de fuego, los siervos se murieron ahí calcinados. Y metieron a estos 3 hombres, y volteé a ver Nabucodonosor el horno de fuego, y dijo: nosotros metimos a 3 y hay un cuarto que parece el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba cubriéndolos, héroes de la fe, en Hebreos 11. Pero luego, en el siguiente verso, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados. ¿De quién están hablando? De los héroes, ¿de qué? De la fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados. Estuve en el Museo de la Inquisición, ahí en Italia, y es impresionante el pensamiento de la gente perversa para hacer daño a la gente, de todos los instrumentos que utilizaban para ejercer presión y tortura a la gente. Impresionante. Pero dice aquí que morían aserrados. ¿Sabes cómo te imaginas tú a alguien que muere aserrado? Agarras un serrucho eléctrico y lo partes por la mitad. Pero así no era en aquel tiempo. Agarraban el serrucho, no había todavía electricidad, y los colgaban de las piernas y metían el serrucho por el medio de las piernas. Fueron aserrados. Y luego dicen aquí las Escrituras, ¿dónde vamos? 37, ¿va? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Serían estos, mis amados, héroes de la fe? A mí me emocionan los héroes de la fe de este tiempo. Me emociona ver a una mujer que se le murió el marido o la dejó el marido, y sucede que ahí está como madre y padre en su hogar con 2 hijos o 3 hijos, y ahí está manteniéndolos y haciéndole de todo lo que necesitan ellos para poderlos sacar adelante, tomados de la mano de Dios y de la presencia de Dios. Y ahí están glorificando el nombre del Señor. Para mí esos son unos héroes de la fe. Estaba alguien diciéndole a unas parejas: su marido no ha regresado porque no tienen fe. Y a los 3 meses la volvió a dejar el marido. Y me pregunto, ¿por qué la gente no pensará que aunque en medio de la aflicción, aún en medio de la prueba, aún en medio de los problemas, son héroes de la fe? Son héroes de la fe. Estaba hablando con un pastor antes de que mi esposa se pusiera mal, y veníamos ya de la iglesia de Cancún, y me estaba diciendo: mi hijo salió de 17 años, tenía 17 años el año pasado, y dice, de repente a las 2 horas llegó la policía. Dijo: quiero hablar con usted. Dice la esposa: yo salí a recibirlos y le dije: nada más deje que venga mi marido. Y les dice los policías: su hijo bajó de su carro, vino otro carro y lo atropelló y lo mató. Pastores. Y le digo a él, permaneciendo ellos en el Señor, siguiendo adelante, le dije: tú eres un héroe de la fe para mí. ¿No es así, amados? Son héroes de la fe, permanecen en Cristo. Mi amado Alex, su familia, son héroes de la fe, permanecen en Cristo, glorificando al Señor. Y la gente piensa que porque no cumplen ciertas expectativas que hay aquí sobre la tierra, ya son perdedores. No, son héroes de la fe.
¿Cómo reaccionamos nosotros en tiempos de dificultad? Las aflicciones nos llevan a entender qué tanto amamos a Dios. ¿Cuánta gente se ha ido porque no ha soportado la aflicción? Porque no soporta que puedan padecer de alguna manera y le echan la culpa a Dios porque no contestó sus oraciones y se van amargados y quedan postrados en el desierto, así como el pueblo de Israel que no soportó la aflicción, y ahí quedaron todos tirados en el desierto por 40 años y ahí perecieron todos y ahí murieron todos. Pero hay gente que se sale a levantar, que pueden ser probados y aprobados por el Todopoderoso. Alguien dijo: la fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Dicen que llegó el enfermo en la camilla a la sala quirúrgica y el doctor le dice: ¿están preocupado? Dijo: sí, es mi primera operación y es una operación de 5 bypass con corazón abierto. Y le dice el cirujano cardiólogo: no se preocupe, también es la primera mía. ¿Le confiarías la vida a alguien así? ¿A quién le vas a confiar tu vida? A alguien que ha tenido experiencia y ha sido probado y aprobado por Dios. Tenemos que pasar por pruebas, amados. Tenemos que enfrentarnos a situaciones. Es más, Santiago, a los de la dispersión, en el Santiago 2:17 le dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que declarar que si creemos, vamos a actuar de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Quiero hacerte una pregunta: ¿podremos entregar nosotros las bendiciones que Dios nos ha dado? Viene Abraham, tenía 75 años cuando el Señor le da una promesa: vas a tener un hijo y va a ser tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dicen las escrituras que tardó 25 años en creer Abraham y recibir la promesa. Y las escrituras nos hablan que tiene a su niño y luego el Señor le dice: entrégame a tu hijo único Isaac. Y le entrega a Isaac, pero con una confianza y una fe absoluta. Abraham era un hombre de fe, pero a la vez había veces que dudaba. Nunca se me hubiera ocurrido a mí decir que por temor a que me fueran a hacer algo, que mi esposa es mi hermana. Y Abraham lo hizo. Abraham entregó a su mujer a los egipcios. Mas sin embargo, mis amados, Abraham en esta ocasión tenía una fe completa. Dice la Biblia que sabía que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. Dice la Biblia que vinieron los siervos y le dijeron: vamos contigo, Abraham, a ofrecer el sacrificio. Dijo: no, vamos a regresar el niño y yo. Tenía la convicción. Luego el niño le dice: oye papá, aquí está la leña, aquí está también el altar del sacrificio, ¿dónde está el cordero del holocausto? Y le dice Abraham: Dios proveerá, hijo. Y Abraham levanta el puñal para enterrárselo al niño y ofrecérselo en sacrificio a Dios. Y viene el ángel y lo detiene a Abraham y le dice: Dios ha provisto cordero para el holocausto. Y dicen las escrituras que vino Dios sobre Abraham porque realmente supo Dios que Abraham le amaba por sobre todas las cosas, más que cualquier cosa sobre su vida. Le dice Dios a Abraham: por mí mismo he jurado que te bendeciré. Tu amor por mí está por encima de todas las cosas, que yo juro que te voy a bendecir. Y luego dice: mira las estrellas, ya se lo había dicho, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando fue probado, fue también aprobado por Dios. Cuando nosotros pasamos la prueba, entonces viene la bendición sobre nuestra vida. Hay veces que nos preguntamos: ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto realmente tenemos amor por Dios? Porque hay veces que ignoramos el significado de las palabras.
El apóstol Pablo lo revela ahí en 1 Corintios 13, el significado del amor. Vino alguien y me dice: pastor, yo amo mucho a mi esposa, pero la voy a dejar porque ya no la soporto. Y le digo: a ver, explícame para ti lo que es el amor. Porque según el significado de 1 Corintios 13, dice así: el amor todo lo soporta. Y si me dices tú que la amas pero no la soportas, me da a entender que no la amas. Porque no la amas bajo los lineamientos que realmente tiene el significado de la palabra amor. Uno de los televangelistas muy famosos en los Estados Unidos cometió una serie de fechorías y tonterías y muchas cosas que hizo: fraudes, robo, adulterio, etcétera. Y fueron y lo entrevistaron y le dijeron a él: ¿cuándo dejaste de amar a Dios? Y dijo: no, nunca dejé de amar a Dios. Lo que le dejé fue de temer a Dios. Le digo: a ver, explícame bien, porque tú dices que no has dejado de amar a Dios y la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. ¿Cómo me dices que no has dejado de amar a Dios haciendo cosas indebidas? Dígale ahí al que está a tu lado para que lo invitaban. Ignoramos, amados, el significado de las palabras. Muchas veces escuché a alguien decir estas palabras. Bueno, no lo escuché, lo leí. Bueno, no lo leí. Bueno, sí lo leí porque me lo enseñaron. Pero dice así: honestamente, no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, pero lo creo por fe. A ver. Explícame bien, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción. Y si tú me dices honestamente no creo, ¿cómo me dices que lo crees por fe? Ignoramos realmente el significado de lo que significa las palabras. El apóstol Pablo habló claramente en 1 Corintios 13 acerca de esto. En cierta ocasión, el Señor viene sobre los discípulos y le dice a Pedro y a todos los discípulos: todos ustedes me van a abandonar. Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, aunque todos estos pobres miserables te dejaren, yo te voy a seguir hasta donde vayas. Y Jesús se voltea y le dice: de cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y ya toman a Jesús y lo llevan al pretorio con los sacerdotes, etcétera. Y Pedro lo va siguiendo, y al irlo siguiendo se le acerca a alguien y le dice: tú andabas con ellos. Dice Pedro: no, yo ni lo conozco. Se estaba metiendo en un serio problema, porque la Biblia dice así: si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Pero si nosotros le negaremos, Él nos negará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y viene la segunda vez y le dicen: hey, tú andabas con él. No, te digo que no lo conozco. Y la tercera vez se acercó alguien y le dijo: es más, tú andabas con ellos, porque tú hasta hablas como ellos. Y Pedro empezó a maldecir para que no lo descubrieran, porque saben que los cristianos no decimos maldiciones. Digan un amén fuerte. Gloria a Dios. Creo que estamos en la iglesia correcta. Gloria a Dios. Aleluya. Y empezó a maldecir Pedro. Y Jesús resucita y se les aparece a los discípulos. Y están los discípulos en la barca. Y Jesús está ahí en la playa. Y les dice: echen la red a la derecha. Y echaron la red a la derecha. Y la sacan llena de pescados. Y dice Pedro al voltear: es el Señor. Se ciñe su ropa, se tira al agua y se va con Jesús. Y Jesús lo enfrenta. Y en Juan capítulo 21 verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Me ágape.
con ese amor incondicional, es la palabra griega, amas más que a estos. Alguien dijo que se estaba refiriendo a los pescados. La pregunta es esta: ¿me amas más que el fútbol? De tal manera que te importa poco cualquier deporte, aunque sea a las 11 de la mañana el juego del mundial, y ahí vas a estar glorificando el nombre del Señor. Estuve en una congregación a las 11 de la mañana ese día que jugó la selección con Holanda. De 1500 gentes que se congregaban, fueron 400. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que tu cansancio? No, estoy muy cansado hoy, mejor tú vete ahí los alcanzo después en la comida. ¿Por qué se me quedan viendo así? Yo estoy hablando de una iglesia en Houston que conozco. Así que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, me ágape. ¿Entiendes bien el significado, Pedro? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tal vez a mi manera, a mi forma de pensar, pero ¿me amas como yo quiero que tú me ames? Y le dijo Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué se entristeció? Porque dijo Pedro: se me hace que amo más mi vida, porque lo negué y me amé más a mí que amé a Dios. ¿Podremos amar al nivel que Dios nos determina a nosotros, que nosotros amemos a Él? Porque el primer mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. ¿Estás dispuesto, Pedro, a hacer mi voluntad y cumplir el llamado que tengo para ti por encima de cualquier cosa, sea lo que suceda, pases lo que pases? ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad sobre todas las cosas? A morir a tus sentimientos, a morir a lo que te está afligiendo, a las cosas que están viniendo sobre ti para que rechaces mi propósito sobre la tierra. Pedro entristeció. Como dije, una sola situación sucedió en Israel, dos situaciones más bien. En las dos reprobaron en la prueba. Cuando vino Moisés con Faraón, le dijo que estaba atendiendo a palabras mentirosas para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y que no iban a hacer tal cosa, y que ahora iban a tener doble trabajo. Inmediatamente el pueblo murmuró y dijo: ¿no te dije que para qué ibas? Mira, ahora estamos padeciendo más, ahora estamos sufriendo más. Después se enfrentaron, ya que habían salido y Dios envió las 10 plagas, con el ejército de Faraón atrás y con el mar enfrente. Y dice en el verso 11 del capítulo 14 de Éxodo: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablaba? Ya. Derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, y quedaron quejándose y quejándose y murmurando y quejándose y chismeando y quejándose, y quedaron en el desierto postrados por 40 años. ¿Qué no podremos gozarnos en medio de la aflicción? ¿No podremos gozarnos en medio de las tribulaciones? Hay veces que nosotros no vemos lo que tenemos por las cosas que ahora hemos perdido. Estábamos en cierta ocasión de vacaciones y ganábamos aproximadamente unos 6,000 pesos. Teníamos como 700 personas ya en la iglesia, pero todo lo pasábamos a la oficina central, y
y de la oficina central nos daban el sueldo. Y había un pastor, un anciano que decía: denme un pastor humilde y yo haré que permanezca humilde toda su vida. Y nos íbamos de vacaciones con $300. No se me desviela el carro en Houston. Y entré como en una depresión. Y estuve ahí ayunando y orando. Al tercer día, Dios me dijo: ya, gózate. Espérame, Señor, ¿por qué me voy a gozar? Porque yo te di mi salvación a ti, porque te ungí con mi poder, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué vale el carro para eso, amados? Pero muchas veces vemos lo que perdemos y no vemos lo que tenemos. Nos podemos gozar nosotros por lo que Dios nos ha entregado. Nos podemos gozar por lo que Dios nos ha dado. Así que Dios nos llama a nosotros a gozarnos en medio de las situaciones, actuar y tener la actitud correcta, porque la puerta de la grandeza está presente, abierta, amados, para entrar por ella y alcanzar la bendición de Dios. Me emociona Job, nada más 1 Corintios 10:13 antes de tocar a Job, porque mucha gente piensa que le va a pasar como Job. Mira, nadie va a ser probado, aquí dicen las escrituras, no ha sobrevenido ninguna prueba o tentación. La palabra que se traduce ahí en el griego es prueba, que no sea humana, sino fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba Dios te va a dar la salida. No hay nada que te esté pasando ahora que tú no puedas sobrellevar. Nada. Es que esto es demasiado para mí. No, tú puedes sobrellevarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes hacerlo con la gracia y la presencia de Dios en tu vida. Ahora, Job tenía una capacidad para sobrellevar las cosas impresionante, porque el que saca la plática de Job es Dios. Y le dice a Job, al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo, prudente, que sabio, que me honra y me da gloria vez tras vez? Y le dice el diablo: tócale lo que tienes, a ver si no te maldice. Dicen las escrituras que el diablo vino y le quitaron todo lo que tenía y le mató a los 10 hijos. Ahí en el capítulo número 1, verso 18 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y luego se da otra vueltecita a Satanás, ahí donde estaba Dios, dice la Biblia, y dice: bueno, toca su cuerpo para que veas que te va a maldecir. Y le dio permiso a Dios. Y le vino una sarna a Job insoportable en todo su cuerpo, que realmente le afligía. Realmente el diablo se ensañó sobre de Job. Le quitó todo lo que tenía. Perdió sus 10 hijos. Le enfermó su cuerpo y le dejó la esposa viva. Y de seguro la suegra al lado. Déjame decirte por qué. Allí en el capítulo 2 de Job, verso 9. Entonces lo dijo su mujer, ¿su qué? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Para qué quieres enemigos? ¿La ayuda errónea? No. Y dice que le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado que
recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y sabes una cosa, Dios lo restauró y le multiplicó todo lo que le había quitado Satanás. Cuando nosotros pasamos la prueba, Dios viene a bendecirnos. Dios se glorifica en nuestra vida. Dios viene con una bendición poderosa. Bueno, vamos a ver ahí en Romanos 8:18 y luego termino con el otro pasaje. Pues tengo por cierto, esto está poderosísimo, amados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables con lo que vamos a vivir con Cristo. No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Saben una cosa? Todo termina, todo se acaba, todo deja de ser aquí en la tierra. Si tú entras a estudiar, terminas tu licenciatura, si es que la terminas tu maestría, terminas tu doctorado y ya se acabó el estudio. Y luego entras al trabajo. Y ahí en el trabajo llega el tiempo de la jubilación y se acabó también el trabajo. El matrimonio, dice que llegó la esposa y le dijo: mi amor, tú y yo por toda la eternidad. Dijo Dios que hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe y termine el matrimonio. Pero el estar en la presencia de Dios, amados, es por toda la eternidad. Así dan un aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos. Termino con esto. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego fíjate bien las palabras que habla aquí el apóstol. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Qué más? ¿Angustia? ¿Persecución? Léanlo conmigo. ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? No importa, amados, la tribulación. No importa el problema. Tenemos lo más glorioso que es el Señor Jesucristo con nosotros. Y aquí dice: la tribulación no te quita ser un héroe de la fe. No porque estás pasándola mal, deja ser un héroe de la fe. Tú sigues siendo un héroe de la fe. Las situaciones que se viven, el hambre, la persecución, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito, por causa de ti, ¿qué? Somos, léanlo conmigo, somos más que vencedores. Dice así, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadores, de matadero. ¿Y qué? Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres un héroe de la fe. Eres un vencedor. Hay veces que me preguntan a mí: ¿usted es tigre o es rayado? Le dije: mira, yo soy cristiano. Yo ni soy tigre ni soy rayado porque no me gusta perder. Aquí, aunque te vaya mal, tú eres un vencedor. Gloria a Dios. Aleluya. Por causa de ti somos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Síganle leyendo conmigo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Somos más que vencedores. Somos más que vencedores.
Hay veces que hay que cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Porque pensamos que porque estamos pasando situación nos está yendo mal. Nosotros, aún en la tribulación o en la situación difícil, Dios está con nosotros y somos más que vencedores. Déjame decirte algo más. Dicen que llegó el hombre con el pastor y dijo: pastor, estoy muy mal. Le dice el pastor: ¿qué tan mal? Y se pone la mano en la cara y dice: estoy tan mal que solamente me queda Dios. ¿Que solamente qué? ¿Solamente qué? Pues lo tienes todo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. No se han gozado todavía juntamente conmigo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Lo mejor está por venir. Dios tiene preparada una bendición especial para todos nosotros. Lo más maravilloso, amados, que pueda satisfacer realmente tu alma, no es que seas librado de las pruebas que Dios te quiere librar y sacar adelante. Es tener la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo más maravilloso que te pueda acontecer. Le pregunté a alguien: ¿cómo estás? Estaba pasando por pruebas hacía 6 meses y le dije: ¿y cómo estás? Dijo: pastor, yo estoy muy bien. Las cosas siguen igual, pero yo estoy muy bien, gloria a Dios. A mí me da gusto ver gente así, que sabe gozarse en medio de la aflicción, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la adversidad. Ellos se levantan y toman la decisión de decir: mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo me voy a gozar delante de la presencia de Dios. Dios es nuestro ayudador. Aleluya. Dios va a hacer cosas grandes. Mira, es tan interesante. El apóstol Pablo escribe en el libro de Corintios, dice: y Él me libró de tan grande muerte. Y yo sé que Él me ha librado, me libra y me librará. Él tenía la convicción. Tú siempre debes de tener la convicción de que Dios te va a sacar adelante. Pero aún con toda su convicción y la confesión, murió como mártir. No sé si me explique. No importa, amados, lo que pueda suceder, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí estás en la presencia de Dios y vamos a vivir una eternidad con el Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues siendo Dios en las alturas. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Se te dio un nombre que está por encima de todas las cosas. Te sentaste a la diestra del Padre y tú eres Señor y tú gobiernas y tú haces todo lo que tú quieres, Señor. Y hoy te venimos adorando, Padre, y te venimos dándote gracias porque has hecho cosas grandes en medio nuestro, Señor. Gracias por la victoria que tenemos siempre en ti, Señor. Nos llevas de triunfo en triunfo, dijiste, Jesús. Somos más que vencedores. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijiste. En ti haremos proezas, Jesús. Pero si aún así, Señor, no sucede, no dejaremos de tomarnos de tu mano gloriosa, Señor, de tu presencia maravillosa en nuestra vida, que tú eres el que nos fortaleces, el que nos das de tu gracia, el que nos das de tu poder, Señor.
Oh Jesús, para eso hemos nacido, para tener relación contigo, Señor, para tener comunión contigo, oh Rey. Es maravilloso, Señor, poder vivir en tu presencia, palpándote, tocándote, Señor. Oh, es nuestra delicia, Señor. En ti estamos completos. Ninguna cosa creada nos podrá separar de ti, Señor. Nos tienes en el hueco de tu mano, Rey. Ahí estamos escondidos en ti, Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ti, Señor. Y hoy tomamos tu fuerza, Señor. Hoy tomamos tu poder, Jesús, para afirmarnos en tu reino, para permanecer en tu reino, Señor. No vamos a claudicar. No importa lo que pueda venir. Estamos, Señor, para servirte a ti y hacer tu voluntad. Que lo oigan los infiernos mismos, Señor. Nadie nos podrá separar de ti, Jesús. Oh, Santo, gracias, Señor, porque nos tienes en tu mano, Señor. Nos tienes en tu presencia. Yo quiero orar por algunas personas. Y mi primera oración es para aquellos que de alguna manera no tienen esperanza, no tienen en quién confiar y depender. Y hoy Dios te ha traído a este lugar, no porque tú hayas tomado la decisión primero, sino porque Dios tomó la decisión, porque te quiere levantar y quiere hacer un milagro contigo. Y hoy quiere manifestar su poder y su gracia sobre tu vida y decirte: hijo, hija, estarás pasando dificultades, pero yo te voy a dar de mi poder y mi fortaleza y de mi gracia para que tú te afirmes en mí y puedas alcanzar la fuerza y el poder para seguir adelante, y puedas ver también que Dios puede hacer milagros en tu vida y puede sacarte del lugar donde estás. Y si hoy no has invitado a Jesús a entrar en tu corazón, a entrar en tu vida,